La noticia sobre el retiro de Undertaker afectó a todos los fanáticos del mundo del wrestling, un personaje que muchos crecimos viendo luchar, que sin duda nos dio recuerdos absolutamente memorables, con una carrera de más de 30 años, cosechando logros y momentos inolvidables para todos los fanáticos. Esto hace de Undertaker una leyenda de la compañía, digno de ser parte de esta gran serie. Por esta razón, hoy te presentamos la deslumbrante evolución de Undertaker. Mark William Calaway nació un 24 de marzo de 1965 en Houston, Texas, Estados Unidos. Antes de llegar a ser el luchador que todos conocemos, este personaje durante su juventud asistió a Angelina College, una escuela de básquetbol en donde su principal objetivo era llegar a convertirse en un jugador profesional de la NBA. Sin embargo, una lesión en su rodilla izquierda obligó a Taker a dejar el deporte y buscar otro objetivo, el cual sería el wrestling. En 1987, Calaway hizo su debut como luchador profesional bajo el nombre de Texas Red en World Class Championship Wrestling en Dallas, Texas. Sin embargo, solamente estuvo un año en esta promoción. Luego comenzó a luchar en distintos lugares con diferentes personalidades y nombres. En 1989 consiguió su primer logro ganando el campeonato mundial peso pesado unificado de la USWA, derrotando a Jerry the King Lawler en United States Wrestling Association. Su primera aparición importante en el mundo del wrestling fue en WCW, en donde luchó bajo el nombre de Mean Mark Callows. Su lucha más recordada en la promoción fue contra Lex Luger por el campeonato de los Estados Unidos, en donde lamentablemente el enterrador no logró llevarse la victoria. En 1990, WCW decidió no renovar el contrato y buscó nuevas oportunidades hasta firmar con la empresa que lo haría convertirse en una leyenda. Firmó con la WWF en octubre de dicho año. El 22 de noviembre de 1990 se realizaba Survivor Series, pero lo que nadie sabría, que ese día debutó una gran leyenda. Calaway debutó bajo el nombre de The Undertaker, siendo el último integrante del equipo de Ted DiBiase padre. Su debut causó un gran impacto y asombró en el universo, debido a su oscuro personaje, causando mucha intriga a cómo iba a ser su actuar en el ring. Finalmente logró causar impacto, debido a que eliminó a dos miembros del equipo de Dusty Rhodes. En dicha lucha, el enterrador fue eliminado por cuenta de 10 fuera del ring. Luego de Survivor Series, a Calaway también lo llamaban Kane The Undertaker. Debido a esto, el enterrador revirtió esta situación, haciéndose llamar solamente The Undertaker, dejando el nombre de Kane para la futura historia que ya todos conocemos. Poco a poco, WWE comenzó a desarrollar el personaje de Taker. Se le mostraba como alguien sombrío y oscuro, que tenía poderes extraños y sobrenaturales, los que lograron captar la atención de la audiencia. En 1991, su participación en el Royal Rumble fue casi impecable, eliminando a varios. Sin embargo, no logró obtener la victoria, siendo eliminado por Hawk y Animal. Su afinidad con el público creció de manera exponencial, por lo que la WWE decidió darle un push en su carrera, comenzando a gestar uno de los acontecimientos que caracterizó la carrera del luchador. Hablamos de la racha insuperable en el magno evento. The Undertaker haría su gran debut en WrestleMania durante WrestleMania 7, derrotando rápidamente a Superfly Jimmy Snuka con su reconocida Tombstone Piledriver para comenzar de buena manera su participación en dicho pay-per-view. Luego de esto se mantuvo un año invicto, obteniendo grandes rivalidades e icónicas victorias, como por ejemplo sobre The Ultimate Warrior y Hulk Hogan. Esto provocó que el enterrador obtuviera su primera oportunidad por un título máximo en la empresa, contra Hogan en Survivor Series de 1991, en donde Taker lograría salir victorioso, coronándose por primera vez campeón de la WWF. Sin embargo, debido a la interferencia de Ric Flair en el combate, el presidente de WWF, Jack Tunney, ordenó una revancha en donde Hogan recuperaría el oro, terminando el primer reinado de Undertaker, que duró solamente 6 días con un final bastante polémico. A pesar de esta derrota, el enterrador continuó cosechando victorias, incluso desde diciembre de 1991 hasta septiembre de 1993. No perdió ningún combate que fuera 1 versus 1, un gran logro que comenzaba a cementar la carrera
de esta futura leyenda. En 1994, debido a la racha de victorias que cosechaba, el enterrador retó a Yokozuna por el campeonato de WWF, en donde el campeón derrotó en Royal Rumble al enterrador con ayuda de diferentes luchadores en un casket match. Luego de ese combate, Taker se alejó de los rings debido a una lesión grave en su espalda, la cual requeriría urgentemente su operación. En WrestleMania 10 apareció un doble del enterrador, presentado por Brian Lee. Esto fue realizado para planear el regreso del enterrador y terminar con el fake Taker, y así fue. Meses después, el verdadero Undertaker resucitaría de un ataúd para retar a su impostor en un combate memorable en SummerSlam de 1994, en donde el verdadero Undertaker se llevaría la victoria, volviendo de forma triunfal a la empresa. Luego de que el enterrador ganara una rivalidad contra Kama Mustafa, Taker fue atacado por Yokozuna y King Mabel, provocando una lesión cercana al ojo del hombre muerto, forzando una operación de emergencia, y en su regreso, Taker comenzó a usar una máscara que hacía aún más espeluznante su personaje. En Royal Rumble de 1996, el hombre muerto obtuvo otra oportunidad por el campeonato de la WWF, esta vez contra Bret Hart. Sin embargo, no logró conseguir el oro debido a una interferencia de Diesel, costándole el combate y comenzando así una rivalidad camino a WrestleMania 12, en donde Undertaker saldría victorioso, dejando su marcador 5-0 en el evento. Luego de su victoria contra Diesel, comenzaba uno de los feudos más importantes y recordados en la carrera de Taker, debido a grandes momentos que dejó esta rivalidad en la historia de WWE. Mientras Undertaker se enfrentaba a Justin Hawk Bradshaw, debutaría el personaje de Mankind, interfiriendo en el combate, comenzando así la histórica rivalidad. Mankind interfirió en diferentes combates, costándole diversas victorias al hombre muerto. Así se empezó a construir lentamente la enemistad. La primera vez que se enfrentaron fue en el recordado King of the Ring de 1996, en donde la lucha comenzó a subir en intensidad, llegando incluso a luchar entre el público y detrás de los escenarios de la empresa. Tuvieron una revancha después en SummerSlam en un Boiler Room Match. Cuando se pensaba que Taker se llevaría la victoria, su icónico manager, Paul Bearer, traiciona al enterrador atacándolo con la urna, provocando que Mankind se llevase esa victoria. Claramente esto no se veía venir y tampoco se iba a quedar así, por lo que se pactó una nueva lucha en In Your House, Buried Alive, pero esta vez con una nueva estipulación. Acá se ganaba enterrando el cuerpo de tu rival bajo tierra, en donde el hombre muerto se llevó la victoria. Una vez terminada su rivalidad con Mankind, comenzó una con Psycho Sid por el campeonato de WWF camino a WrestleMania 13, en donde Undertaker por fin lograría ganar el oro por segunda vez. Luego de esto comenzó una historia con su ex-manager Paul, el cual reveló que Undertaker había quemado la casa de sus padres, dejando solo con vida a su hermano. El enterrador se defendió de esto, diciendo que un pirómano llamado Kane quemó la casa y no dejó sobrevivientes, creando las bases para un debut histórico en el futuro. Taker defendió su campeonato exitosamente contra varios exponentes, como por ejemplo Vader, Stone Cold, entre muchos más. En SummerSlam de 1997 se enfrentaba a Bret Hart con Shawn Michaels como árbitro especial, en donde el chico rompecorazones golpeó de forma accidental con una silla a Taker, costándole el combate, provocando que Hart se corone nuevo campeón. Con esto comenzaría un clásico en el mundo del wrestling, en donde ambos se enfrentarían dos veces. La más recordada fue en In Your House, Bad Blood, en donde se realizaba por primera vez una Hell in a Cell match. Una lucha recordada por la brutalidad de ambos. Y finalmente, el chico rompecorazones se llevaría la victoria gracias a la interferencia y debut de Kane, quien era el hermano de Taker que había sobrevivido a ese incendio anteriormente mencionado. Bearer y Kane retaban semana tras semana a Undertaker a una lucha, pero este se negaba debido a que seguía su rivalidad con Shawn Michaels, la cual terminaría en Royal Rumble de 1998 en un casket match. Sin embargo, Kane nuevamente interfirió, dejando a Taker en el ataúd y encendiéndolo. Con esto se comenzó a desarrollar la rivalidad camino a WrestleMania 14, sumando a Kane a la lista de su racha, la cual se alargó en 7-0. A pesar de la derrota de Kane, la rivalidad continuó camino a In Your House, Unforgiven, en un infierno match, en donde el enterrador ganó quemando el brazo de su propio hermano.
Luego de terminar su rivalidad con Kane, retomó la enemistad con Mankind debido a que este intervino en una lucha contra Kane, provocando la derrota de Taker. Finalmente el enterrador se enfrentó a Mankind en King of the Ring en una recordadísima, histórica lucha de Hell in a Cell. Uno de los momentos memorables fue el lanzamiento de Undertaker a Mankind a la mesa de comentarios, una lucha recordada por la brutalidad del combate y que Mankind puso en riesgo su salud en esta lucha. Finalmente Taker se llevaría la victoria en un combate que jamás olvidaremos. En julio de 1998, Undertaker y Stone Cold se unirían para enfrentarse a Kane y Mankind por los campeonatos en pareja, en donde la serpiente Cascabel y el enterrador se llevan la victoria convirtiéndose en nuevos campeones en pareja. Sin embargo, su reinado duró solo 2 semanas debido a que, no se llevaron muy bien. Luego de esto, entró en una rivalidad con Kane y Stone Cold por el campeonato de la WWF. En medio de la rivalidad, se reconcilió con Paul Bearer, quien volvería a ser el manager oficial del enterrador. A comienzos de 1999, Undertaker formó el Ministry of Darkness, con ayuda de Paul Bearer, y en adopción de un gimmick satánico, comenzó a aparecer con una túnica negra, la cual se convertiría característica a lo largo de su carrera. Este stable ayudó a consolidar y desarrollar aún más el carácter terrorífico en el personaje del enterrador. Luego de unos meses, volvió a poner los ojos en el campeonato de la WWF, el cual tenía Stone Cold, y con esto comenzó otra rivalidad entre los dos, que culminaría con la nueva consagración del hombre muerto, obteniendo una vez más el oro máximo. Mientras su reinado se descubrió que Undertaker seguía indicaciones de Vince McMahon, el enterrador defendió exitosamente su título contra The Rock en King of the Ring de 1999. Sin embargo, la noche siguiente lo perdería contra Stone Cold. Luego de esto se unió a The Big Show, formando un equipo llamado The Unholy Alliance. Juntos lograron conquistar 2 veces los campeonatos en pareja WWF. Luego de perder los campeonatos, el enterrador sufrió una lesión que lo dejaría fuera de acción por el resto del año 99. Ya en el año 2000, WWE tenía en sus planes un regreso especial de Taker para WrestleMania. Sin embargo, una lesión de bíceps del enterrador obligaron a la empresa a cancelar estos planes. Finalmente, haría su regreso en mayo del año 2000, pero esta vez con un cambiado personaje, dejando atrás al gimmick oscuro y tenebroso para convertirse en un motociclista rebelde, interfiriendo en un combate que le costaría el título a The Rock contra Triple H. Undertaker reemplazó su icónico remate Tombstone Piledriver por un movimiento llamado Last Ride, dejando en el olvido su personaje oscuro, y desde entonces fue apodado como The American Badass. Este cambio fue clave para demostrar que Undertaker tenía material de leyenda y podría reinvertirse sin problemas y seguir siendo alguien bastante creíble. En 2000, por primera vez, se uniría a Kane para ser aspirante a los títulos en pareja WWF. Sin embargo, no tuvieron éxito. Esto causó que Kane traicionara a su hermano aplicando 2 chokeslams seguidas al pobre Taker, comenzando nuevamente una rivalidad entre ellos camino a SummerSlam de dicho año. El combate quedaría sin resultado debido a que Kane huiría del ring, luego que Taker le quitara la máscara, y terminando así con su rivalidad. Luego Taker desafiaría a Angle por el campeonato de la WWF en Survivor Series, sin embargo no tuvo éxito tampoco y salió derrotado esa noche. Luego de esto exigió una revancha debido a la interferencia del hermano de Angle en el combate. Sin embargo, la revancha se daría en una lucha Hell in a Cell de 6 hombres, donde participaban Kurt Angle, Stone Cold, The Rock, Triple H, Rikishi y Undertaker. Nada fácil, ¿verdad? Uno de los momentos más recordados del combate fue la garra aplicada a Rikishi desde lo alto de la celda. Finalmente el combate terminaría con la victoria de Kurt Angle. En diciembre de dicho año se uniría a The Rock para ganar nuevamente los campeonatos en pareja, pero su reinado duraría solo un día. En 2001 se crearía uno de los tag teams más recordados por los fanáticos en la carrera de Taker. Hablamos de su siguiente alianza con Kane, llamada The Brothers of Destruction, sí, los hermanos de la destrucción. Juntos tuvieron diversas opciones de conseguir los campeonatos en pareja, pero por alguna razón no tuvieron éxito alguno. En WrestleMania 17, Undertaker se enfrentaría a Triple H, donde su racha se alargó a 9-0. Luego de esto, junto a Kane, continuaron semana tras semana atacando al juego, quien se unió a Stone Cold. Una vez terminada esta rivalidad, The Brothers of Destruction lograrían conseguir al fin los campeonatos en pareja por primera vez, derrotando a Edge y Christian. Finalmente los perderían contra Triple H y Stone Cold en Backlash 2001.
El mismo año, Undertaker volvería a convertirse en heel, luego de forzar a Jim Ross a besar el trasero de Vince McMahon. Nada rindo, cambiando una vez más su personaje, esta vez llamado Big Evil. En Vengeance 2001 derrotaría a RVD para convertirse por primera vez en campeón hardcore de la WWF. En 2002 entraría en una rivalidad contra La Roca por el campeonato indiscutible. The Rock se burlaba de la eliminación del enterrador en Royal Rumble de dicho año. Esta rivalidad le costó la pérdida al título hardcore a Taker frente a Maven, gracias a una interferencia de, ustedes adivinen, The Rock. Estas dos leyendas finalmente lucharían en No Way Out, donde el hombre muerto perdería gracias a otra intervención, esta vez de parte de Ric Flair a favor de La Roca, y con esto comenzó la rivalidad entre Undertaker y Ric Flair, quien se rehusaba a luchar contra el enterrador en WrestleMania 18, considerando la racha invicta que llevaba Taker en el Magno evento. Tras la negación del 16 veces campeón, Taker atacó a su hijo David Flair, obligando a su padre a aceptar el reto en WrestleMania. La historia se volvería a repetir y el enterrador agregaría uno más a su lista de víctimas, 10-0. Luego de la división de marcas en WWE, Undertaker se dirigió a Raw. Luego de un tiempo en el cual se vio involucrado en diversas rivalidades, se enfrentaría a Hogan por el campeonato indiscutible, venciéndolo en Judgment Day 2002 para coronarse 4 veces campeón de la WWF. Luego del cambio de nombre de WWF a WWE, el campeonato de Taker sería renombrado a campeonato indiscutible. En 2002, Undertaker era alguien consolidadísimo en la empresa, incluso le dio la bienvenida a John Cena en su debut, mostrando respeto por el trabajo realizado por John frente a Angle. Dicho año, tuvo diferentes rivalidades, como por ejemplo contra Triple H, The Hardy Boys y muchos más, logrando defender su campeonato exitosamente en todos sus feudos. Sin embargo, su reinado terminaría en Vengeance, donde perdería contra The Rock en una triple amenaza. Luego de esto, el enterrador fue removido a SmackDown. Después de estar unos meses en la marca azul, retó a Brock Lesnar por el campeonato de Unforgiven 2002, terminando en doble descalificación. Por lo tanto, se pactó una revancha en Hell in a Cell, en donde el enterrador se presentó al combate con una mano rota. El combate fue brutal, ambos se dieron con todo y utilizaron el 100% de la celda a su favor. Finalmente, el enterrador era quien perdería el combate, alejándose por un tiempo de los cuadriláteros. En Royal Rumble 2003 volvería a la acción entrando como número 30, pero fue eliminado a las finales por Brock Lesnar, quien sería el ganador de dicho evento. En Survivor Series de 2003, Undertaker perdió un Buried Alive match contra Vince McMahon tras una obvia interferencia de Kane, quien lo atacó y le costó el combate enterrándolo vivo. Después de eso, The Undertaker desapareció por un tiempo, dejando atrás su faceta de motociclista americano, volviendo a ser el enterrador, desarrollando su clásico y querido personaje. En 2004, comenzó a desarrollar una rivalidad contra Kane camino a WrestleMania 20. Todo comenzó en Royal Rumble, donde sonaron las campanas de Undertaker, distrayendo a Kane y permitiendo a Booker T eliminarlo. Finalmente, en el Magno evento, regresaría a la acción, acompañado de su clásico manager Paul. En dicho evento enfrentó a su hermano Kane, en donde nuevamente la máquina roja caería derrotada, dejando el marcador, ustedes díganlo, 12-0. En 2005, Randy Orton retó al enterrador a un combate de WrestleMania 21, graso error, con el objetivo de romper la racha invicta en el Magno evento, debido al personaje de ser Legend Killer, el asesino de leyendas. Sin embargo, la víbora no logró su cometido y sumó otro punto a la racha invicta de The Undertaker. Según diversos rumores, WWE ofreció a Randy terminar con la racha de Taker, incluso con la autorización del enterrador. Sin embargo, Randy rechazó la oferta, argumentando que aún no era digno para terminar con dicho legado. Camino a SummerSlam de dicho año, se reanudaba el feudo entre Orton y Taker, en donde esta vez la víbora se llevaría la victoria en el evento más caliente del verano. Esta rivalidad comenzó a subir en intensidad. En un episodio de SmackDown, de hecho, Randy y su padre se mofaron de él con ataúdes, conduciendo a un casket match, en el cual Undertaker perdió en No Mercy 2005. Después del combate, los Orton derramaron gasolina en el ataúd y le prendieron fuego, como hizo Kane en 1998. El enterrador hizo un dramático y recordado retorno en Survivor Series 2005, emergiendo con un ataúd ardiendo después de la victoria de Orton. En ese momento ocurrió este famoso meme, que es la cara de Orton muerto de miedo. Esto les llevó al capítulo final del feudo, donde se enfrentaron en un Hell in a Cell en Armageddon 2005, en donde el enterrador se llevaría la victoria ganando la rivalidad.
En 2006, el Enterrador fue el primer rival de The Great Khali, en un largo feudo donde el Enterrador saldría victorioso, siendo el primero en derrotar a Khali. Luego de esa lucha, el Enterrador se tomó un descanso de varios meses alejado de los cuadriláteros. En 2007, Taker lograría conseguir por primera vez una victoria en Royal Rumble, eliminando a Shawn Michaels y siendo la primera superestrella en ganar la batalla real, entrando en el puesto número 30 al combate. La victoria del Royal Rumble permitiría a Taker tener una oportunidad por un campeonato máximo en WrestleMania 23, el cual eligió a Batista como su oponente. El animal tenía dos objetivos en mente. 1. Retener su oro en el magno evento, y 2. Terminar de una vez por todas la racha del Enterrador. Sin embargo, ningún objetivo fue cumplido, debido a que el Enterrador derrotó al animal y se convirtió por primera vez en campeón mundial de peso pesado y expandir su racha de victorias a 15-0. El feudo entre ambos continuó en Backlash, donde se enfrentaron en una lucha con la estipulación de último hombre en pie, la cual terminaría en empate. La última lucha contra el animal sería en SmackDown en un Steel Cage Match, en donde el Enterrador saldría victorioso. Acto seguido, Mark Henry hace su regreso atacando a Taker, provocando que el máximo oportunista, Edge, hiciera efectivo su maletín Money in the Bank para quitarle el oro al Enterrador. Sin embargo, el brutal ataque de Henry causó una lesión en Taker, que lo mantuvo fuera de acción por un par de meses. En el Royal Rumble de 2008, el Enterrador entró como número 1 a la batalla real con el objetivo de ganar 2 veces consecutivas el Rumble. Sin embargo, fue eliminado por su antiguo rival, Shawn Michaels. En No Way Out se había pactado una lucha con la estipulación Elimination Chamber, donde estaban involucrados MVP, Finlay, Batista, The Great Khali, Big Daddy B y Undertaker, en donde el Enterrador se llevaría la victoria y la oportunidad de enfrentar a Edge por el campeonato mundial de los pesos pesados. El Enterrador tendría la oportunidad de cobrar venganza por el canjeo realizado por el máximo oportunista, y el combate se realizaría en WrestleMania 24, en donde se iniciaba un clásico en la carrera de Taker. Edge estaba dispuesto y convencido para acabar con la racha invicta, sin embargo fracasó en el intento como tantos otros, y el hombre muerto se lleva la victoria, coronándose nuevamente campeón mundial de peso pesado, al igual que el WrestleMania anterior, dejando el marcador 16-0. Luego del magno evento, continuó a desarrollar una de las rivalidades más icónicas en la carrera del Enterrador. Él y Edge brindaron una rivalidad memorable para muchos fanáticos, con luchas cada vez mejores que la anterior. La revancha de WrestleMania se haría en Backlash, en donde luego de un gran combate entre ambos, hubieron diferentes interferencias para ayudar a Edge, pero aún así, el Enterrador se llevó la victoria aplicando las puertas del infierno como llave de rendición. Luego, Vickie Guerrero, quien estaba relacionada con Edge, por así decirlo, despojó del título al Enterrador. Además, prohibió la llave Puerta del Infierno, afirmando que dicho movimiento había lesionado a muchos luchadores. En Judgment Days, estos dos se volverían a enfrentar por el título. Finalmente, Taker ganaría el combate por conteo fuera. Esto provocaría que se llevara el campeonato, pero Becky anunció que el combate solo podía ser ganado por conteo de 3 o rendición. Por lo tanto, el título seguiría vacante. Finalmente, esta seguidilla de luchas de ida y vuelta terminaría en un One Night Stand. La condición de Vickie Guerrero fue que si el Enterrador perdía este combate, debería dejar la empresa. El combate estuvo cargado de emociones, utilizaron sillas, escaleras y mesas a su favor, se entendieron a la perfección, brindaron un gran espectáculo para los fanáticos. En medio de la lucha, hubo diferentes intervenciones a favor de Edge. El objetivo era sacar al Enterrador del mapa. Finalmente, el máximo oportunista lograría salirse con la suya, llevarse la victoria, empujando la escalera a Taker, cayendo sobre 2 mesas fuera del ring en un final memorable. Vickie, en señal de venganza contra Edge por una supuesta infidelidad, aceptó en traer de vuelta al Enterrador para enfrentarlo con el máximo oportunista en una Hell in a Cell en SummerSlam, en donde el hombre muerto terminaría llevándose la victoria y ganando esta icónica rivalidad. Camino a WrestleMania 25 se comenzaría a desarrollar una de las rivalidades más memorables de la carrera de Undertaker contra Shawn Michaels, el cual afirmaba que era el Mr. WrestleMania. Semana tras semana la rivalidad subía en intensidad con segmentos novedosos y ataques mutuos. Finalmente llegaría el día. Michaels tenía las cosas claras: terminar con la racha. El combate estuvo plagado de emociones, movimientos variados. El universo entero estaba pendiente en el actuar de estos dos en el ring. Cada vez que pensábamos que el combate terminaba, la cuenta no llegaba a 3. Finalmente Undertaker se llevaría la victoria, dejando el marcador 17-0.
en la lucha que fue premiada como la mejor del año y la más impresionante de WrestleMania. Tras este combate, el enterrador se sometió a una cirugía en sus rodillas que lo mantuvo alejado de los cuadriláteros un tiempo y haría su regreso en SummerSlam atacando a CM Punk luego de vencer a Jeff Hardy para coronarse nuevo campeón mundial de peso pesado. De esta manera, comenzaba una rivalidad que culminaría con CM Punk reteniendo con un polémico final. Esto causó que se enfrentaran en Hell in a Cell, donde el enterrador, por supuesto, se llevaría la victoria, convirtiéndose una vez más en campeón mundial de peso pesado. El enterrador retuvo exitosamente su título contra luchadores como por ejemplo Rey Mysterio, Batista, Jericho, entre otras defensas. Durante las semanas previas al Royal Rumble, Michaels comenzó a exigir una revancha contra Taker en WrestleMania 26, a lo que Undertaker se negaba tajantemente. Incluso, el chico rompecorazones tenía como objetivo ganar la batalla real para así poder enfrentar al hombre muerto en WrestleMania. Sin embargo, no lo logró. A pesar de esto, interfirió en Elimination Chamber para costarle el título al enterrador y fue suficiente para que Taker aceptara al fin la deseada revancha. Pero esta vez tenía una condición. Tendría que ser carrera versus racha entre Shawn Michaels y Undertaker. Una lucha, ¿cómo se la describo? De infarto. Estábamos frente al posible final de dos leyendas importantes para los fanáticos. Por un lado, el fin de la insuperable racha invicta del enterrador, y por el otro, el retiro del chico rompecorazones, quien era el ídolo para muchos. La lucha estuvo llena de emociones. Finalmente Taker aplica una super tumba rompecuellos para llevarse la victoria, terminando con la carrera de Michaels, dejando el marcador 18-0 en un combate lleno de historia y emociones que quedó escrito para siempre en los libros de WWE. Luego de este combate, estuvo alejado un tiempo de la acción. En su regreso retomó una rivalidad contra su hermano Kane, y en esta se generó el regreso de su icónico manager Paul Bearer, quien, en una lucha entre Kane y Undertaker en el Hell in a Cell, traicionaría al enterrador una vez más, provocando la victoria de la máquina roja. Esta rivalidad terminaría en Bragging Rights, en un Buried Alive match, en donde Kane retendría gracias a la interferencia de The Nexus. Sí, luego de esto tuvo que someterse a otra operación que lo dejó fuera de 2011. El 21 de febrero en Raw, Calloway haría su regreso, pero sería interrumpido por Triple H, quien con solo una mirada lo retó a WrestleMania 27, buscando vengar el retiro de su mejor amigo en la edición anterior. El enterrador aceptó el reto. Finalmente se verían las caras en el magno evento, en una lucha donde el juego dominó varias veces el combate y se dieron con todo. Triple H quería a toda costa terminar con la racha, vengar a su amigo, pero no logró su prometido y perdió vía rendición, ampliando la racha a 19-0. Sin embargo, debido a lo extenuante de la lucha, Undertaker debió ser retirado en camilla esa noche. Tras un año de inactividad, el enterrador retaría reiteradas veces por medio de videos a Triple H a una lucha en WrestleMania. No había quedado feliz con salir en camillas, pero el juego se negaba por lo sucedido en la edición anterior. Sin embargo, el 20 de febrero, Taker aparecería de forma presencial esa noche para retar una última vez a Triple H, el cual finalmente aceptó. Pero esta vez el combate tendría un valor agregado y bastante importante, debido a que se enfrentarían en un Hell in a Cell match, y como si no fuera poco, Shawn Michaels sería el árbitro especial de esa lucha. Así la rivalidad comenzó a ser más intensa que la del año pasado. Taker afirmaba que el juego no podía lograr lo que tampoco pudo hacer su mejor amigo, mencionando que Shawn era mucho mejor que él. Finalmente llegaría el ansiado día y ambos se verían las caras. La tensión se notaba en el ambiente, el universo expectante a lo que podía suceder en el combate, hasta que sonó la campana y la lucha comenzó. Ambos dieron todo de sí. Remates sorpresivos, múltiples zafadas de cuenta, un combate lleno de emociones y sorpresas. Incluso era tanta la intensidad que en un momento Michaels no quería mirar lo que iba a suceder. Cualquiera podría ganar. Mantuvo a todos los fanáticos agarrados de la silla, algunos arrodillados. Sin duda un espectáculo como no hay muchos, pero finalmente sí, se repetiría la historia y el enterrador se llevaría la victoria dejando el marcador 20-0. Finalmente las tres leyendas se abrazaron y caminaron juntos por la rampa, dejando una postal inédita en WrestleMania 28. En la emisión de Raw del 4 de marzo, hizo su reaparición en televisión anunciando el comienzo del mismo, que estaría presente en WrestleMania 29 para defender la racha. Para determinar a su rival, se realizó un combate entre 4 luchadores, donde el ganador sería nada más ni nadie menos que CM Punk.
El 11 de marzo, el enterrador brindó tributo a Paul Bearer, quien había fallecido la semana anterior, pero fue interrumpido por Punk, comenzando así la rivalidad camino al magno evento, donde el mejor del mundo insultaba, incluso a veces cruzando la línea, en honor del fallecido manager del enterrador, manteniendo la clásica urna en su poder. Finalmente en WrestleMania, Taker salvaría el honor de Paul y derrotaría a CM Punk para dejar el marcador 21-0. La racha seguía sumando victorias, parecía algo irrompible. Nadie era capaz de terminar con tal legado. O al menos, eso pensábamos. El 24 de febrero de 2014 haría su regreso a Raw para aceptar el reto de Brock Lesnar en WrestleMania 30, quien afirmaba que sería él quien pondría fin a la racha invicta del enterrador. Semana tras semana las provocaciones iban subiendo en intensidad, hasta que llegó el día. El combate fue extenuante para ambos. Taker, una vez más, defendía su racha con uña y dientes. Ambos se dieron con todo, golpe tras golpe. No fue un combate fácil para ninguno de los dos, eso es definitivo. Finalmente, lo inesperado sucedió. Luego de un fallido intento de tumba rompecuellos por parte de Taker, la bestia invierte la situación para aplicar el tercer y último F5. 1, 2, 3. El mundo entero no lo podía creer. El estadio quedó en silencio. Más de 2 décadas de victorias habían terminado en las manos de la bestia. Undertaker quedó en medio de la luna del ring, solo, derrotado. Finalmente la racha había terminado. Dejó a todos sorprendidos. Cuando el enterrador se levantó, los cánticos de gracias Taker se escucharon en todo el estadio, agradeciendo el gran trabajo al enterrador por todos estos años. La decisión que Lesnar fuera elegido para acabar con la racha molestó a muchos fanáticos hasta el día de hoy, quienes afirman que no era el ideal para cumplir con este hito histórico. Luego de este acontecimiento, el mismo enterrador se refirió al término de su racha con las siguientes declaraciones. Sabiendo cómo funciona este negocio, era consciente que algún día se rompería la racha. En nuestro negocio no puedes retirarte invicto como han hecho Floyd Mayweather o Rocky Marciano. Muchos de mis compañeros pensaron que era una decisión horrible. Le pregunté a Vince si eso era lo que realmente quería hacer y él me respondió, si no es Brock, ¿quién puede derrotarte? De acuerdo, fue su decisión. Todo el mundo piensa que yo tengo el poder de decidir de si sí o no. Claro, podría haberme negado, pero ¿hubiese sido una buena idea para el show? ¿Qué debía hacer? ¿No salir a la escena? ¿Dar una pataleta? No. ¿Voy a darle tantas vueltas al asunto? No. Los negocios van antes que cualquier decisión personal. Luego de esto, Taker desapareció de la WWE por un largo tiempo y en 2015, Wyatt se atrevería a retar al hombre muerto a una lucha más en WrestleMania 31. Para la sorpresa de muchos, tras un año de ausencia del enterrador, aceptaría el combate, venciendo a Bray en el magno evento y dejando un marcador de 22-1. En Battleground del mismo año, mientras Lesnar se enfrentaba a Rollins por el campeonato WWE, se apagan las luces, el enterrador hace su regreso para vengarse de Lesnar por haber conquistado la racha y comienzan una rivalidad nueva. En SummerSlam de ese año, Undertaker se llevaría su primera victoria sobre la bestia de una manera muy controversial, por lo que se daría la revancha en Hell in a Cell, en donde finalmente la bestia vencería de forma limpia al enterrador, terminando así su rivalidad. El público ovacionó una vez más de pie al enterrador. Luego del combate apareció la familia Wyatt para comenzar una rivalidad con Taker y Kane de cara a Survivor Series, donde ellos, hermanos de la destrucción, saldrían victoriosos. En 2016, tras el regreso de Shane a la compañía, Vince anunciaría que su rival para WrestleMania 32 sería Undertaker para enfrentarse en un Hell in a Cell match, el cual sería el regreso de Shane a los cuadriláteros. El combate estuvo entretenido e intenso, donde Shane demostró estar en forma pese a los años de inactividad. Finalmente, Taker se llevaría la victoria dejando el 23-1 en el marcador en su combate de WrestleMania. Y en 2017 participaría en Royal Rumble, entrando de número 29, eliminando a Goldberg, Baron Corbin, The Miz y Sami Zayn. Sin embargo, sería eliminado por nadie más y nadie menos que Roman Reigns, comenzando su rivalidad camino a WrestleMania 33, donde el perrote afirmaba que él era capaz de sumar el 23-2 en la carrera del enterrador. Y así fue. Roman lograría vencer al enterrador, luego una seguidilla de potentes lanzas, y esto molestó a muchísimos fanáticos, quienes no compartían su decisión, incluyendo a Queremos WWE. Al finalizar el combate, Taker dejaría su vestimenta en el centro del ring, dejando ver lo que parecía su retiro definitivo.
En 2018, John Cena retó en múltiples oportunidades al enterrador a una lucha más en WrestleMania 34. Semana tras semana en Raw salía a lanzar promos contra el hombre muerto, pero ninguna obtuvo respuesta. Finalmente en el magno evento aparecería al último minuto para enfrentar a Cena en un combate corto pero intenso, en donde el enterrador dominó completamente el combate, lo derrotó en muy poco tiempo, dejando a John Cena sin oportunidad de defenderse. El marcador quedó 24-2. Luego tuvo un par de combates en Arabia Saudita contra Rusev, Triple H, Shawn Michaels y Goldberg, y varios de estos son realmente para olvidar, haciendo solamente apariciones especiales para algunos pay-per-views, los cuales la mayoría fueron en Arabia. En 2019 haría un regreso especial uniéndose a Roman para enfrentar a Shane y Drew McIntyre en Extreme Rules, en donde el enterrador y el perro mayor se llevarían la victoria. En el último Super Showdown reemplazaría a Rey Mysterio en el combate de ruleta rusa para determinar al ganador del trofeo Twike, venciendo a Styles en minutos para comenzar una rivalidad contra Fenomenal de cara a WrestleMania 36, en donde ambos estrenaron las luchas cinematográficas, en donde el enterrador venció a Styles, dejando un buen espectáculo y buenas sensaciones para los fanáticos en la que sería su última lucha. La razón por la que eligió a Styles lo explica él mismo. Dice que era el mejor que había en esos momentos, un hombre con experiencia, con el que se sentía seguro en el ring y con el que podría dar un espectáculo, a sus ojos perfecto para el retiro. Sin duda, la carrera de Taker en WWE quedará registrada en la historia de la compañía, un hombre con un personaje único, capaz de generar sentimientos inigualables en los fanáticos, alguien que registró la racha de victorias más grande de la compañía, alguien que se ganó el cariño de los fanáticos alrededor del mundo, alguien que nos acompaña desde nuestra infancia. ¿Cómo olvidar cada vez que se apagaban las luces con las campanadas de fondo? ¿Cómo olvidar sus gestos y sus movimientos clásicos? Un hombre que cosechó diversos títulos en WWE, pero lo más importante, logró ganarse un lugar en nuestra memoria y nuestro corazón de fanáticos. Siempre será recordado como la leyenda que es por todos nosotros. No existen palabras para describir el gran trabajo y sacrificio que hizo el hombre muerto en su carrera para entretenernos. Solamente basta decir gracias, Undertaker. Sé que nos quedaron muchas cosas pendientes para la extensa carrera del enterrador. Por esta razón, te invitamos a que tú comentes acá abajo tu momento favorito de la carrera para rendirle honor a esta leyenda. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo con más fanáticos. Gracias por ver hasta el final y hasta siempre, fanáticos.